martes, perdón, con todos. Un gusto haberle escuchado al doctor Camacho acerca de la exposición. Obviamente el doctor Camacho ya casi lo dijo todo. Sí, que ahorita yo les quiero compartir la pantalla y obviamente comenzar con la exposición. A ver, déjenme comienzo. Ya. Entonces, bueno, antes de comenzar con lo que se refiere lo de la limpieza de superficies, quisiera comentarles algo de lo que es inocuidad de los alimentos en la producción primaria, que es uno de los temas más complicados y es directamente donde nosotros como agrocalidad tenemos injerencia, ¿sí? Nosotros como agrocalidad obviamente tenemos un marco estructural, ¿sí? Estamos cobijados por un marco legal, lo cual nos da la Ley de Sanidad Agropecuaria, dentro de los cuales tenemos a nosotros a nuestra área de inocuidad de los alimentos. Sí, entonces esto es más o menos en sinopsis lo que vamos a ver a continuación. La estructura de la organización está que nosotros tenemos varias áreas. Tenemos una área de sanidad animal, que es la área que se dedica a la parte de bienestar y obviamente sanidad animal. Es decir, está encargado de los diferentes programas de vacunación animal, diferentes programas de manejo de los datos tanto ganaderos, porcícolas y aviares. Sí, tenemos un área de sanidad vegetal que es la encargada de monitorear la presencia de plagas en lo que se refiere a la provincia para evitar que esas plagas rebasen los límites permitidos. Tenemos un área de registros de insumos agropecuarios que se encarga de revisar que estos insumos que estén a la venta en los diferentes almacenes agropecuarios den la fiabilidad de que van a funcionar cuando el productor los compra, los adquiere y los vaya a aplicar, sean estos insumos agrícolas y pecuarios. Tenemos el área de inocuidad de los alimentos, a la cual me debo yo, que estamos encargados de verificar la inocuidad de los alimentos en la producción primaria, y también tenemos un área de laboratorios. No sé, me está saliendo un montón de mensajes de abajo. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, nosotros, la parte de inocuidad de alimentos, tenemos oficinas bases en cada provincia, una presencia en las 23 provincias en las cuales nosotros manejamos diferentes planes y programas que nos permiten garantizar la calidad y inocuidad de los alimentos de su fase primaria de producción a través de la implementación de buenas prácticas de producción y control de contaminantes en productos agropecuarios para asegurar la soberanía alimentaria del país. Esto lo hacemos a través de los diferentes programas que los vamos a ver a continuación. Sí, nosotros, el principal programa que estamos manejando en la actualidad es de certificación de buenas prácticas agropecuarias. Esto engloba la certificación de la producción primaria en sí. En la actualidad, en la provincia de Chimborazo tenemos predios certificados con buenas prácticas pecuarias, es decir, predios que han dado fe mediante una auditoría de que se están hasta cierto punto manejando buenas prácticas pecuarias y agrícolas, actos ganaderos, producciones ganaderas que están certificados. Estas producciones ganaderas están vendiendo, por ejemplo, directamente a Tony, a la Nestlé. También tenemos predios que están exportando. Por ejemplo, en la actualidad tenemos los productores de quinoa que están certificados con buenas prácticas agrícolas y ellos están exportando para la Unión Europea y Estados Unidos. Tenemos productores, por ejemplo, una compañía que tiene certificado buenas prácticas agrícolas en tomate riñón, que vende a los supermaxis y obviamente ellos tienen procesos ya de post cosechas. Además del proceso de certificación, que es importantísimo, donde se ve el control que se está haciendo y que se está hasta cierto punto tratando de mejorar que el alimento de producción primaria que nos servimos llegue al consumidor y llegue al consumidor en forma apta, ¿sí? Y obviamente todos ustedes saben que para una materia prima, para ser hasta cierto punto adquirida por la agroindustria para ser procesada, tiene que pasar por este tipo de procedimientos, ¿sí? Este tipo de procedimientos de buenas prácticas nos da hasta cierto punto la garantía de que ese alimento puede ser transformado, porque si tenemos una leche que lastimosamente no está contaminada con alguna fuente de contaminación, sea esta física, química o biológica, lamentablemente ese producto no puede ser procesado. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos ahorita en la provincia de Chimborazo.
el problema de adulteración de la leche. Y obviamente esos productos adulterados llegan a ser quesos, llegan a ser procesados como queso o leche pasteurizada, y ese producto no debe ser consumido. Entonces, para eso estamos nosotros, para iniciar estos procesos. Nosotros también entramos dentro del proceso de vigilancia y control de leche cruda, un proceso importantísimo. Hoy por hoy es un proceso que nos han dado a nosotros como Agrocalidad, debido a la apertura que tenemos. También nos dan la parte del control del suero de leche, cosa que lo tenía antes ARSA, pero nos dieron a nosotros Agrocalidad para mejorar el control, ya que el suero era utilizado en algunas industrias lácteas como ingrediente para hacer leche pasteurizada, lo cual no está permitido porque estamos hablando de un alimento que ya no es leche. Entonces, lamentablemente, esto se está dando. Y nosotros, por ejemplo, ahorita a nivel nacional tenemos procesos administrativos iniciados contra industrias lácteas, que les hemos encontrado en leche pasteurizada el suero de leche. Entonces, esto se da ya que el suero de leche es mucho más barato que la leche pasteurizada. Y obviamente la industria láctea, sin medirse lo que está haciendo, está poniendo ese suero de leche dentro de la leche pasteurizada y obviamente dando a su cliente que está hasta cierto punto adquiriendo un producto para su nutrición, está dándole más lo que es suero de leche. Entonces nosotros aquí mismo en la provincia de Chimborazo tenemos ya 2 procesos administrativos iniciados contra industrias lácteas. Y esas industrias lácteas tienen que, obviamente, garantizar que su producto ya está siendo manejado adecuadamente. Además de eso, también tenemos la inspección y habilitación de centros de faenamiento. Justo el doctor Camacho habló mucho sobre lo que es cárdicos y manejo de cárdicos. Nosotros este proceso lo venimos realizando ya durante casi 6 años. Durante esos 6 años se han controlado diferentes centros de faenamiento, además de clausurar centros de faenamiento clandestinos. Aquí mismo en la provincia de Chimborazo, no hace mucho, hace más o menos 1 mes y medio, se encontró carne de caballo que estaba faenándose clandestinamente e iba para una industria. Entonces se logró decomisar y se logró nuevamente clausurar ese lugar que estaba procesando ese tipo de carne. También nosotros habilitamos empresas para la parte de exportación directamente. Nosotros, de industrias lácteas que quieran exportar, nosotros somos el ente encargado, ¿sí? Además de eso, tenemos participación activa en los comités y subcomités de códex alimentarios que ya mencionó el ingeniero Camacho, ya que, perdón, tengo unos mensajes que me están llegando cada rato. No sé si me pueden ayudar bloqueándoles. Listo, ingeniero. Las preguntas son al final, les recordamos. Sí. A ver, sala de espera. Me está pidiendo omitir a 2 personas más, por eso me están llegando mensajes. Ya. Ya solucionamos ese inconveniente. Entonces, como dijo el doctor Camacho, existen hasta cierto punto entes a nivel mundial que están regulando lo que es los contaminantes de los alimentos, ¿sí? Esos entes es el Códex de Alimentarios, que es la unión entre la FAO y la OMS. Entonces, nosotros tenemos una participación y en la actualidad somos el representante de Agrocalidad de la área de inocuidad de los alimentos, es el representante a nivel de Sudamérica ante el Códex Alimentarios. También tenemos el programa de control de resistencia antimicrobiana, es decir, el RAN. Esto lo llevamos desde hace algún tiempo, ya que nosotros hacemos seguimiento y trazabilidad de lo que es medicamentos veterinarios en los productos pecuarios. Sí, y durante los operativos de leche cruda nosotros tomamos muestras de la leche y obviamente hacemos análisis de presencia de medicamentos veterinarios, y de ahí obtenemos datos que nos van a servir para ver la presencia de esta resistencia antimicrobiana. Y obviamente también tenemos el programa de vigilancia y control de contaminantes en la producción primaria, en la cual tomamos muestras tanto de productos vegetales como productos pecuarios para hacer análisis de lo que es presencia de microorganismos, presencia de residualidad de plaguicidas, presencia de residualidad de medicamentos veterinarios, presencia de residualidad presencia de metales pesados, ¿sí? Entonces, esto es más o menos englobando lo que estamos haciendo como área de inocuidad de los alimentos aquí en la provincia de Chimborazo y a nivel nacional. Obviamente, el marco normativo, ¿no es cierto?
Nosotros tenemos los organismos rectores a nivel mundial, es la FAO y la OMS. Juntos hacen lo que es el Códex Alimentarios, lo cual nos ayuda con una normativa internacional, que es una normativa que no es de obligación para tomarla, pero es hasta cierto punto, es la herramienta base para nosotros hasta, dar pie a hacer reglas y hacer resoluciones que nos ayuden a normar la producción primaria en el país. Obviamente también vienen los acuerdos internacionales, medidas sanitarias y fitosanitarias. Hablamos también de la CAN, el Marco Normativo Andino sobre la Inocuidad Alimentaria. Y obviamente hay normativas como la que ya mencionó el doctor Camacho, la HACCP, la ISO 22000 y obviamente BPMs. Dentro del marco legal nacional para nosotros como institución, nosotros tenemos, somos nosotros Agrocalidad, que estamos dentro de lo que es el Ministerio de Agricultura, también tenemos el Ministerio de Acuicultura y Pesca, y ARSA, que es la Agencia de Regulación y Control de Vigilancia Sanitaria, que tenemos, que tenemos transversalmente que regirnos a las normas INE, que son los que nos dicen qué es lo que es permitido y lo que no es permitido realizar. Entrando un poco en lo que es inocuidad de los alimentos, todos sabemos la importancia de la inocuidad, ¿no es cierto? ¿Qué queremos obtener? Alimentos sanos, de calidad, evitar el aumento de enfermedades causadas por las de alimentos, es decir, las ETAs. ¿Qué debemos hacer? Buenas prácticas agropecuarias, alimentos sanos, producidos respetando el ambiente y el bienestar de los trabajadores. ¿Y a dónde queremos llegar? Todo el mundo quiere llegar a exportar su producción primaria. Queremos llegar a que ese producto sea procesado en lo posible y exportado, llegando a mercados mucho más exigentes que el ecuatoriano, ¿sí? Pero ahí viene la idea de que nosotros como ecuatorianos también tenemos que ser consumidores responsables y exigir que los productos que están vendiéndonos, tanto el agricultor como el industrial, dichos productos tienen que tener un grado de calidad e inocuidad altamente favorable para evitar enfermedades. Es decir, estamos haciendo salud preventiva. Hay que aprender a diferenciar lo que es calidad y qué es inocuidad, ¿sí? Yo puedo tener, por ejemplo, tenemos ese tomate que vemos en el gráfico. Tenemos un excelente color, un excelente olor, una apariencia formidable, una textura favorable, pero ¿qué es lo que pasa ahí? Si es que, por ejemplo, no sabemos qué tiene adentro, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la gran diferencia entre calidad e inocuidad. Calidad podemos verlo, pero inocuidad no podemos verlo, lamentablemente, ¿sí? No podemos ver que, por ejemplo, que ese tomate puede tener salmonela, que existe en presencia, en hortalizas y verduras, presencia de salmonela, por la mala utilización de aguas, ¿sí? Nosotros mismos en las diferentes muestreos que hemos hecho de análisis microbiológicos dentro del Plan Nacional de Contaminantes, hemos encontrado que lastimosamente hay presencia de productos microbiológicos, presencia de microbiológicos dentro de los hortalizas y verduras, ¿sí? Y esto se lo estamos solucionando a través de ¿qué? De las buenas prácticas agrícolas, enseñándole al productor que no puede, por ejemplo, utilizar gallinaza directamente al predio sin estar descompuesta. Entonces, lamentablemente, el término inocuidad a veces no es perceptible, pero influye directamente a la salud del consumidor. Entonces, para eso nosotros estamos instaurando estos programas. Y, por ejemplo, en la actualidad, para poder exportar cualquier materia prima, es necesario tener aplicado buenas prácticas agrícolas dentro del predio, tener la certificación para poder exportar. Si no se lo puede hacer, si no se lo puede obtener, no se podrá poder exportar. Entonces, este es un mecanismo que Agrocalidad ha diseñado para que garantizar hasta cierto punto que los productos que se están exportando salgan con la inocuidad de vida, ya que estamos garantizando a través de las buenas prácticas agrícolas la no presencia de contaminantes. Entonces, según el Códex de Alimentarios, ¿qué es inocuidad? Es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparan o se consuman de acuerdo al uso que se destina. Inocuo o inocuidad es igual a que no hace daño. Esto nos ayuda a reducir los riesgos que pueden surgir durante las fases de la producción, manipulación y comercialización de los productos.
¿Qué es la seguridad alimentaria? Sabemos qué es un manipulador de alimentos. ¿Conoces qué es la cadena alimentaria? ¿Qué es un contaminante? Entonces, esas son las preguntas que vamos a resolver a raíz de esta exposición. ¿Qué peligros tenemos nosotros en los alimentos? ¿Qué posibles contaminantes hay dentro de los alimentos? Hablamos de contaminantes biológicos, como ya lo dijo el doctor Camacho, bacterias, virus, parásitos. Les acabo de comentar que nosotros hemos encontrado en culantro, por ejemplo, salmonela, cosa que es bien grave. Y ese culantro no se lo consume cocinado, se lo consume por lo regular crudo, sobre el ajicito. Entonces, es necesario que nosotros, al preparar un alimento como manipuladores de alimentos, tenemos que lavar necesariamente las hortalizas y las verduras, ¿sí? Hablamos de contaminación química, residuos de productos químicos utilizados en los cultivos para el control de plagas. No hace mucho tiempo hay exportaciones ya en la provincia de Tungurahua de tomate de árbol. Esas exportaciones iban a Estados Unidos, ¿sí? Esta exportadora comenzó a comprar productores con buenas prácticas agrícolas en la provincia de Tungurahua. Les hablo hace de 3 meses nada más esta historia. Lamentablemente, como iban también las ventas, el productor decidió enviar más tomate de árbol, pero lamentablemente este tomate de árbol ya no tenían los productores certificados con buenas prácticas agrícolas y decidió venir a comprar acá en Chimborazo, en una parroquia X aquí en la provincia de Chimborazo, y envió. Y lamentablemente se dio el caso de que por hasta cierto punto valerse de la certificación de buenas prácticas agrícolas, este tomate llegó a Estados Unidos y este tomate salió con positivo con productos organofosforados, con insecticidas organofosforados. ¿Y esto qué ocasionó? Que el producto se quede ya directamente en puertos. Y lamentablemente el producto fue decomisado y dar disposición final. Entonces ahí perdió el país, porque comienzan a cerrarse mercados cuando se ve ese tipo de cosas. Entonces, por eso es necesario certificarse con buenas prácticas agrícolas para la exportación, para que hasta cierto punto, con un manejo más técnico, se evite la residualidad de plaguicidas. En cambio, en lo que es productos lácteos, es importantísimo los medicamentos veterinarios, respetar periodos de retiro para que ese producto no llegue a queseras, no llegue a centros de acopio, no llegue a leches pasteurizadas, que ustedes saben muy bien que el residuo de un medicamento veterinario, lastimosamente, por más que se lo haga hervir, no se lo pierde, ¿sí? Es bastante persistente. Entonces, la cuestión es que ese insumo no debe llegar al consumidor y para no afectar a la salud de la gente que consume esos alimentos. Y hablamos también de contaminantes físicos, que pueden ser restos de vidrios, piedras, maderas, metales, hueso, plástico. Entonces, nosotros estamos para prevenir eso, que ese alimento sea inocuo, tanto en la producción primaria y obviamente en la producción elaborada, ya vendrán los procesos de industrialización. Entonces, ¿qué buscamos con la seguridad alimentaria? Que los productos con buenas prácticas agropecuarias y la asepsia en preparación apuntan a garantizar la inocuidad alimentaria, ¿sí? Y para eso manejamos diferentes conceptos. Hablamos de las 5 claves de la inocuidad alimentaria. Hablamos de manejar que el consumidor sea responsable, ¿sí? Que exija. Por ejemplo, en la actualidad estamos nosotros, mediante la resolución 123, exigiendo el certificado de origen a tercenas y a lugares de expendio de productos cárnicos, para evitar que los faenamientos clandestinos lleguen a esas tercenas y vendan ese producto que no se sabe cómo fue faenado, lamentablemente. Entonces, nosotros estamos precautelando por medio de los operativos de control que realizamos que esos productos no vengan contaminados, ¿sí? Y con eso buscamos que la cadena de insumos vaya desde la materia prima, la pretransformación, la transformación, etcétera, etcétera, llegue adecuadamente, ¿sí? Los manipuladores y comerciantes de alimentos deben cumplir con lo siguiente, tanto en la parte con agrocalidad y con ARSA, tienen que cumplir, primeramente, estar sanos. ¿Y cómo se logra eso? Teniendo un certificado de salud actualizado. Lavarse las manos constantemente, y eso es manual, eso es ya procedimientos operacionales. Cubrirse la nariz y boca,
Esto deben hacerlo siempre los procesadores de alimentos y la gente que está en contacto con los alimentos. Ahorita más que nunca por lo del COVID-19 es importantísimo. Hablamos al estornudar o toser, taparse la boca con el codo doblado o con un pañuelo de papel para evitar la contaminación. Usar vestimenta de protección. Justamente el COVID-19 ha dado hasta cierto punto al consumidor final la idea de seguridad. El consumidor cada vez está más preocupado del alimento que consume. Ustedes ya lo habrán visto en supermercados, en lugares de expendio de comida, la gente cada vez está más preocupada y exigen a los que están expendiosos de alimentos que tengan la indumentaria adecuada. Usar vestimenta acorde a la actividad. Obviamente, entonces nosotros estamos tratando de controlar en la parte primaria y llegamos a lo que es tercenas y a lo que es centros de acopio nosotros. Hablemos de datos y cifras del desperdicio de alimentos. 1 de cada 4 calorías producidas por el sistema agrario global se desecha. Es decir, estamos perdiendo más del 75%. 1/3 de la producción mundial de comida se pierde. ¿Sí? Hablamos que en el procesamiento se pierde el 6%, en distribución el 17%, en almacenamiento el 22%, en producción el 27%. Y el consumidor final, hasta cierto punto, pierde el 28%. Es decir, tranquilamente se puede erradicar el hambre con un buen manejo de lo que es alimentos. ¿Sí? ¿Qué está pasando en el mundo si hablamos de ETAs? ¿Sí? Al 2050 se necesitará el doble de alimentos producidos en el 2012. ¿Sí? Es decir, cada vez existen más bucas y existe más necesidad de dar alimentos. Una creciente demanda de carne en países de ingresos medios y bajos, alrededor del 80% en el 2030 y al 200% en el 2050. Es decir, la capacidad adquisitiva ha incrementado y en el Ecuador es lo mismo. ¿Sí? Si nosotros les preguntamos a nuestros abuelitos, a nuestros padres, hace 20 años, ¿cuántas veces consumíamos carne a la semana? Era 1 o 2 veces. Ahorita, en la actualidad, la posición hasta cierto punto que manejamos como país dolarizado nos permite consumir por lo menos de 5 a 6 veces por semana. Es decir, casi solamente un día a la semana no consumimos carne. Y esto ya está en estudios. 200 enfermedades graves y crónicas son asociadas a los alimentos nocivos. 31 peligros asociados causan ETAs. ¿Sí? 1 de cada 10 personas sufren ETAs a nivel mundial. Aquí, si hablamos en la provincia de Chimborazo, hablamos que alrededor de las 8 personas de cada 10 sufren ETAs. Por lo regular, lamentablemente, ya es algo normal en la provincia de Chimborazo que la gente tenga gastritis crónica. Si entre ustedes se preguntan, les doy lo que quiera, que conocen por lo menos a la mitad de sus conocidos que ya tienen gastritis crónica, y esto se da por los problemas alimenticios que tenemos. 600 millones de personas se enferman por las ETAs. Alrededor de 420,000 personas mueren a causa de las ETAs. Hablamos que 33 millones de años de vida se pierden por personas, y 550 millones de personas se enferman por diarrea. Y esto refleja en toda la fase de producción. Y esto refleja en la economía de los países. Pero, ¿qué está pasando en nuestro país? Alrededor de 4 personas al día mueren por cáncer gastrointestinal. ¿Se dan cuenta? Que es importantísimo y esto no se ve. Lamentablemente son noticias que no generan impacto. ¿Sí? Pero son 4 personas que están muriendo al día. Enfermedades alérgicas, 82 millones se invierten al año para curar este tipo de enfermedades. Antibióticos. El 70% del decomiso de leche es por antibiótico. Y en buena hora, en la provincia de Chimborazo hemos mejorado bastante ya con los controles que estamos haciendo nosotros como agrocalidad en el control de leche cruda. El cáncer gastrointestinal, por ejemplo, en Quito ocupa el 9º lugar en mujeres y el 16º lugar en hombres, la principal causa de muerte. Aquí en Chimborazo, me imagino que si hubiera datos, estos datos estuvieran por encima de esto. Si hablamos de resistencia antimicrobiana, Escherichia coli ya resiste a la colisteína, que es un antibiótico.
de uso frecuente. Entonces, esto nos lleva a pensar qué estamos haciendo, cómo estamos manejando la inocuidad de los alimentos en la producción primaria. Aquí les pongo un cómic para que ustedes se den cuenta de lo que está pasando. El mozo le dice, ¿prefiere usted un bife de vaca loca, pollo con hormonas o pescado con mercurio? ¿Y qué le dice el comensal? Pienso que tomaré un plato vegetariano. Le pregunta, ¿con pesticidas o hepatitis? Dice, mejor, tal vez solo tomaré un vasito de agua. ¿Agua de pozo o de desagüe agrícola? Entonces nos estamos enfrentando contra eso, contra la contaminación de los alimentos. Obviamente, este problema se ha visto cada vez más aumentado por el intercambio comercial. Ahorita, cualquiera de ustedes es tan fácil hoy día estar en Santo Domingo y regresar el mismo día. Que antes de eso nos tomaba ese viaje era para un fin de semana o unos 3 o 4 días. Entonces, el intercambio comercial es bárbaro en la actualidad. Y eso es bueno, pero también implica riesgo. Directamente, estos riesgos, ¿cuáles son? Que no sabemos lo que estamos consumiendo. No sabemos qué estamos consumiendo. Ahorita la gran cantidad de cerdo que vemos de repente en los hornados, en la salida a San Luis, vemos en La Merced, por ejemplo, la mayoría de cerdos vienen de Machala, de la provincia del Oro. Allí hay criaderos enormes que obviamente están haciendo las cosas para certificarse con buenas prácticas porcícolas y están tratando de hacer las cosas bien, pero porque esa gran cantidad de alimento que está viniendo de otros lados hay que tratar de controlarla y hay que verificar que reciba también un proceso adecuado de faenamiento, que reciba también un proceso adecuado de transporte, etcétera, etcétera. Las zetas son enfermedades ocasionadas al consumir alimentos y bebidas contaminantes. Muchos microorganismos patógenos pueden contaminar los alimentos, por lo que hay muchas infecciones diferentes transmitidas por los alimentos. Obviamente estos son ya conceptos básicos que ya los deberíamos manejar y ustedes como estudiantes de agroindustrias los tienen que tener recontramente claros. Además, los productos químicos u otras sustancias nocivas pueden afectar a las zetas y así se hallan presentes en ellos. Por ejemplo, o sustancias químicas como colorantes. Antes, en la provincia de Chimborazo y a nivel nacional teníamos el precepto de que al consumir un pollo, mientras más amarillito, era mejor. Cosa que no es así. Lamentablemente, por la necesidad, muchos centros de faenamiento artesanales comenzaron a pintar el pollo. Y la gente creía que ese pollo venía de granjas, de pollo de traspatios, eran gallinas de campo, y como así se compraba anteriormente, mientras más amarillito mejor. Entonces la idea es que eso no puede hacerse porque estamos hasta cierto punto engañando al consumidor y encima de eso ocasionando un problema de inocuidad de los alimentos, porque un pollo, una carne de pollo no puede ser coloreada, no está hasta cierto punto reglamentado y también puede ocasionar enfermedades de ese tipo de colorantes, ponerlo a un pollo y no se sabe ni en qué dosis lo estaban poniendo. Entonces, de ahí la importancia de que el consumidor también se informe. Nosotros el año anterior hicimos una campaña para erradicar el colorante de los pollos. Se decomisó una gran cantidad de pollos, se capacitó, se hizo ruedas de prensa, entrevistas, etcétera, etcétera, y algo se ha logrado. Ahorita ya no se encuentra tan fácilmente un pollo amarillo, ¿sí? Obviamente hay que diferenciar que el pollo amarillo también puede ser por lo que se pela manualmente. Pero aquí en la provincia de Chimborazo solo hay una sola faenadora que pela el pollo manualmente. Y es una faenadora pequeñita que faena alrededor de 70 pollos. Y nosotros tenemos identificado muy bien cuál es el mercado de esa faenadora. Para evitar las zetas es importante saber mantener la limpieza, lavarse las manos ante la presencia, antes de preparar los alimentos. Separar los alimentos crudos de los cocinados para evitar la contaminación cruzada. Cocinar completamente todos los alimentos, es decir, tratar de no tenerlos a media cocción, mantener los alimentos a las temperaturas adecuadas y obviamente use las materias primas seguras, por ejemplo el agua. Justo le escuché al doctor Camacho que había visto que había tenido problemas con el agua
porque hay a veces normativas que no te exigen un análisis de agua para la agroindustria o para el procesamiento. Y ese es un grave problema. Nosotros, por ejemplo, aquí en la provincia de Chimborazo, ya se han dado 2 casos de centros de acopio de leche cruda que no tenían análisis de agua. Se les mandó a hacer el análisis de agua y positivo, porque era agua entubada, dio positivo a coliformes fecales. Entonces, ahí recién se hace un proceso de manejo del agua. Se instaura procedimientos para garantizar que el agua sea hasta cierto punto segura. Porque obviamente si tenemos el agua con la que están lavando el tanque de almacenamiento de la leche para enfriar, tiene presencia de coliformes fecales, obviamente esa leche también va a tener presencia de coliformes fecales. Entonces, lamentablemente, es necesario que ustedes, cuando entren a trabajar en cualquier industria láctea, la primera exigencia es un análisis de agua, para saber si estamos trabajando con un agua segura. Así la norma no nos esté pidiendo, así la entidad de control nos esté pidiendo, es necesario hacerlo, ¿sí? Y eso, por ejemplo, a mí me espanta muchas veces en queseras, que se ve queseras, y lamentablemente dentro de la normativa de las queseras artesanales no está el análisis de agua, y es la materia prima con la que están haciendo el queso. Entonces, ahí se ve que existe todavía una disfunción en lo que es inocuidad alimentaria en materiales, en productos procesados. ¿Qué impactos tienen las dietas en la producción agropecuaria? Primeramente, en el individuo, costos de medicamentos, ausencia laboral, desplazamiento de obtención de gastos de enfermedades crónicas, pérdida de confianza del productor y el proveedor. A la sociedad, pérdida de productividad, costos de atención médica, pérdida de ingresos por cierre de mercados. Lamentablemente, lo que les comenté del ejemplo del tomate de árbol. Cuando no se maneja inocuidad alimentaria, sucede eso, se cierran mercados, lastimosamente. Ese exportador que lamentablemente dio positivo allá a residuos de plaguicidas, ya no va a poder vender allá. Y se arruina su marca y va a tener que buscar otros mercados. Y se cierran los negocios. En la industria, reclamos y devoluciones, cierres de plantas, sanciones regulatorias, litigios, desprestigio individual y colectivo de asociaciones, mala publicidad, nuevas inversiones para el control. Entonces, por eso es importantísimo buenas prácticas agrícolas y obviamente también lo que se refiere buenas prácticas de manufactura. En las exportaciones, pérdida de productividad, costos de atención médica, pérdida de ingresos por el cierre de mercados. Entonces, todo esto repercute a que se pueden ocasionar gastos muy altos que se los puede evitar manejando lo que es inocuidad alimentaria adecuadamente. Factores que afectan a la inocuidad de los alimentos, prácticas agrícolas inadecuadas, es decir, por ejemplo, no respetar periodos de carencia en el caso de productos vegetales, no respetar periodos de retiro en el caso de productos agrícolas, en productos pecuarios, ¿sí? Falta de higiene en las fases de la cadena alimentaria, es decir, por ejemplo, hemos visto y se ha corregido, por ejemplo, productores de frutilla que están cosechando su frutilla en tanques de 20 litros de los de aceite de motor a diésel. Entonces eso no se puede permitir porque eso, lamentablemente, esos recipientes son para otro uso, para otro fin y ya tienen contaminación. Ustedes saben muy bien que en los aceites de motor vienen metales pesados y si es que se los pone un alimento ahí, lamentablemente ese alimento va a ser contaminado, entonces no es posible hacer eso. Entonces, desde ahí viene que se tiene que transportar las cosas adecuadamente, los alimentos adecuadamente, sean estas materias primas o elaborados para preservar la inocuidad. Creciente comercialización de alimentos. Sí, ya les dije el ejemplo del tomate de árbol. Cada vez quieren más tomate de árbol para exportar y no todos los productores cumplen con la normativa de BPAs y ponen en riesgo la calidad del alimento, la inocuidad del alimento al fumigar cualquier producto. Ausencia de controles preventivos en operación, elaboración de preparación de los alimentos. Utilización inadecuada de productos químicos. El mismo ejemplo de antes. Contaminación de materias primas, los ingredientes y el agua. El ejemplo del centro de acopio es el ejemplo más palpable.
¿sí? Está el agua contaminada, lamentablemente eso contaminará la leche y esa leche, por lo tanto, su valor, la cantidad, la carga microbiana aumentará y obviamente no podrá ser vendida a las industrias lácteas. Almacenamiento inadecuado. Por ejemplo, aquí se nos dio un caso bastante especial en el almacenamiento inadecuado. Productores de quinoa dieron positivos a lo que es aflatoxinas. Justamente le escuché también al ingeniero, al doctor Camacho, hablar sobre eso. El almacenamiento adecuado, por ejemplo, de granos, nos da la presencia de aflatoxinas, que son metabolitos secundarios de los hongos, ¿sí? Que por un mal almacenamiento se manifiestan y son casi imposibles de eliminarlos. Y, por ejemplo, en países como Alemania, países como Japón, si está presencia, hay presencia de micotoxinas, ese alimento no puede ingresar y también será destruido. Y nosotros aquí en el Ecuador todavía no tenemos un programa de manejo de micotoxinas, cosa que es importantísimo en el manejo de cereales. Y ha habido algunas investigaciones y tesis sobre el manejo de micotoxinas, pero se han quedado solo con investigaciones. Ha faltado un poco más ahí por parte de las entes de control, hacer las cosas para que esos problemas de micotoxinas no lleguen a los consumidores finales. Contaminación de materias primas, los ingredientes y el agua, almacenamiento inadecuado, como les dije. Cambio de estilo de vida de las personas, ejemplos, viajes, ejemplos, el traslado, aparición de nuevos peligros alimentarios y situaciones de emergencia, aumento de la resistencia bacteriana de los antibióticos, ya hablamos de lo del Escherichia coli, nuevas tecnologías alimentarias y agrícolas, cambios y medios producidos por cambios climáticos, ¿sí? Todo esto influye a la inocuidad de los alimentos y tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, lo importante es el enfoque del campo a la mesa. Nosotros hasta cierto punto estamos certificando a los productores, haciendo que los productores se concienticen y capacitando para que ellos produzcan alimentos más sanos e inocuos. De ahí viene la parte de agroindustrias, que también tiene que tener por medio de las BPMs procedimientos adecuados para mantener esa inocuidad que se está generando en la parte de buenas prácticas agropecuarias. El transporte, importantísimo, los manipuladores y los comercializadores tienen que saber cómo manipular un alimento. Y ustedes son piezas claves en esta parte de la producción, porque si falla un engranaje, lamentablemente se echa a perder todo lo que es la cadena agroindustrial, la cadena del campo a la mesa. Porque si, por ejemplo, en una planta de faenamiento no tienen buenos procesos de sanitización y están vendiendo carne con salmonela, que puede pasar y ha pasado, lamentablemente. Nosotros mismos hemos tomado muestras de cárnicos, sea de carne de res y carne de porcina, en diferentes centros de faenamiento y hemos visto cantidad alta de presencia de microbiológicos. Hablamos de Escherichia coli y de coliformes fecales. Entonces, ¿qué se ha hecho? En los centros de faenamiento se les ha pedido que ellos tienen que subsanar y la forma de subsanar, por ejemplo, ha sido fumigar esas canales con ácido láctico para menorar la carga bacteriana y así preservar más sus alimentos. Entonces, se está trabajando en todo lo que se refiere lo que es la materia prima y la fase de cárnicos, ¿sí? Obviamente siempre nos va a faltar en los lugares donde trabajar, pero hay que hacerlo, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre la limpieza de las superficies de contacto. Tanto en la producción primaria como en los productos elaborados, los productos químicos desinfectantes se utilizan regularmente para la higienización y desinfección de las superficies y utensilios, para prevenir la proliferación de microorganismos nocivos que puedan enfermar al consumidor, el cual ese es el objetivo, ¿no es cierto? Pero aquí hay que definir la diferencia entre desinfectar y higienizar. No es lo mismo. Y ahí observamos que en muchos lugares, por ejemplo, de control donde nosotros llegamos para certificar o registrar, no saben la diferencia entre desinfectar e higienizar. Lamentablemente, a veces piensan que solo con poner detergentes ya están desinfectando y eso es suficiente, lo cual no lo es. Entonces, tenemos que desinfectar significa destruir o inactivar irreversiblemente hongos y bacterias específicas,
aunque las esporas puedan escapar de este proceso. Entonces, la eliminación de esporas siempre va a ser lo más complicado. Y en cambio, higienizar se considera el hecho de reducir la presencia de microorganismos relevantes para la salud pública a niveles considerados seguros, basados en parámetros establecidos sin afectar negativamente la calidad y seguridad de los productos. Entonces, esas son las principales diferencias. Para alcanzar el nivel requerido de higienización o desinfección, el producto químico utilizado debe aplicarse en una cierta concentración y durante un periodo de tiempo determinado que vendrán indicados en la etiqueta de lo mismo. Ustedes como futuros técnicos agroindustriales, futuros profesionales, ustedes tienen que saber qué es lo que están utilizando para la desinfección y limpieza. Muchas de las veces utilizamos productos que no tienen un registro sanitario y no tienen ni siquiera una etiqueta. Nosotros, ¿cómo podemos garantizar de que ese producto en verdad sirve? Ahorita que hablamos del COVID-19, nosotros, ahorita si compramos un alcohol que en la esquina del mercado La Condamine y ese alcohol no tiene etiqueta, nada, ¿cómo sabemos que tiene un grado de alcohol ideal para eliminar el virus de que nos va a proteger? Lamentablemente no tenemos esa garantía. Y ha sucedido ya. Ahorita se están llevando algunos procesos legales contra diferentes municipios que en vez de comprar alcohol para desinfección han comprado alcohol etílico, y lo cual no puede hacerse. Entonces, es necesario, ustedes como profesionales, futuros profesionales, tienen que siempre utilizar productos registrados. Y si es que producen ustedes mismos sus productos, registrarlos y darles la garantía de calidad que tienen que darlos para que el consumidor sepa que es un alcohol al 96%, al alcohol al 75%, al grado que lo quiera. De igual manera, un amonio cuaternario, un cloro, de acuerdo a la necesidad que tengamos. Entonces, mucho ojo con eso, y es algo que nos falta bastante. Falta una educación en ese criterio de saber consumir productos de sanitización garantizados. Yo mismo me he encontrado en centros de acopio, en industrias lácteas, que utilizan jabones alcalinos o jabones ácidos de marca Pajarito, que en su vida se ha conocido ese detergente, y lamentablemente no se puede utilizar esos productos porque no estamos hasta cierto punto garantizando una adecuada limpieza. No se sabe si ese producto servirá o no servirá, porque en la actualidad cualquiera puede coger un frasco y envasar y venderlo. Y ahí sí es un problema de sanidad y de salubridad que el técnico a cargo guíe al administrador que haga las cosas bien. Además, hay que asegurarse que los detergentes y desinfectantes usados estén autorizados para su uso en la industria alimentaria, así como aplicarlos adecuadamente para evitar residuos inapropiados. Y ese es un gran problema que puede haber. Si utilizamos un producto a base de cloro y que tiene una dosis demasiado alta, por más que enjuaguemos, ese cloro va a estar persistente. Y ya nos ha pasado que en análisis de residuos, análisis de control de leche cruda, lastimosamente sale que la leche tiene una cantidad de cloro por encima de las 1000 partes por millón. Imagínense. Entonces eso no puede darse, y la norma INE nos dice que no tiene que tener 0 de cloro, y es por la falta de utilización o falta de enjuague o el mal uso de productos clorados. La eficiencia de los productos químicos utilizados para higienizar o desinfectar se basa en su capacidad para reducir el nivel de contaminación. Por ejemplo, en Estados Unidos, el estándar de higienización para reducción y contaminación en superficies de contacto con los alimentos se acepta generalmente es con el 99.999, logrando en 30 segundos. Aquí no estamos teniendo no logramos llegar a esos estándares. Es decir, se debe destruir o inactivar aquí nada más, irreversiblemente a todos los organismos específicos, y ahí vienen las esporas que siempre van a estar ahí. Por eso necesitamos nosotros siempre rotar en los desinfectantes. No podemos usar toda la vida cloro, porque los microorganismos generan resistencia a ese producto. Tenemos que rotar. Asegurar la eliminación de formas vegetativas dentro de un tiempo determinado. Usualmente esto se lo hace dentro de los 10 minutos. El proceso de higienización depende de la preparación previa de las superficies a tratar. La mayoría de los productos utilizados para este proceso deben aplicarse
sobre superficie que estén libres de materia orgánica y de residuos de detergentes. Generalmente, el orden del proceso es aclarar, limpiar, aclarar, higienizar, desinfectar y así, y si es necesario, aclarar nuevamente. El detergente utilizado en la etapa de limpieza debe estar bien orientado al tipo de resto a eliminar. Es decir, si necesitamos detergentes desengrasantes, lo tendremos que utilizar. No podemos utilizar un detergente de ropa para desengrasar, por ejemplo, dentro de un centro de acopio o una quesera. Entonces, para lo cual debemos nosotros buscar, obviamente, no esterilizar. El objetivo de esto no es esterilizar. Y ahí tenemos que definir que esterilizar es eliminar todo y dejar una superficie completamente sin presencia de ningún tipo de vida. Entonces, y esto es muy difícil de llegar y es muy caro a su vez. Por eso mismo lo ideal no es esterilizar, es solo higienizar y desinfectar. Métodos y procedimientos de limpieza. La limpieza puede realizarse con el uso individual o combinado de métodos físicos, como calor, restregado, flujo turbulento, limpieza al vacío u otro método para evitar el uso del agua. Métodos químicos que utilicen detergentes alcalinos o ácidos. ¿Sí? ¿Y cuál es el proceso? Hablamos de limpieza a seco, ¿sí? Para lo cual necesitamos cepillos y escobas. Y eso tenemos que tener en claro, los cepillos y escobas que son utilizados para la limpieza en seco no pueden utilizarse tampoco para la desinfección profunda. Sí, estos tienen que ser utilizados de acuerdo al lugar donde estamos utilizándolos. Por ejemplo, si tenemos una escoba para el piso, no podemos ponerlo dentro de los tanques de almacenamiento de leche o del almacenamiento de cárnicos. Estos son esto tienen que tener cepillos y cepillos especiales para la desinfección y limpieza de eso, ¿sí? Tenemos que hacer enjuagues rápidos, enjuagues previos, que tiene que ser un enjuague rápido. Aplicación de detergente puede incluir restregado. Obviamente, en los detergentes, estos tenemos que darnos cuenta que estos no actúan inmediatamente, sino que necesitan determinado tiempo para penetrar la suciedad y soltarla de la superficie. Una forma de simplificar ese proceso es dejar los utensilios y equipos inmersos en recipientes adecuados. Tanques, muchas veces este procedimiento se reduce de modo significativo las necesidades de entregar manual, pero hay veces que no hay cómo dejar enjabonado una maquinaria. Entonces, para eso necesitamos usar geles. Estos geles son de penetración más rápida y de uso más rápido. Obviamente, en piezas mayores y equipos de instalaciones permanentes no pueden permanecer con soluciones de detergente, como ya lo dije. Todos los métodos de limpieza, incluso las espumas y tanques para remojo, requieren un tiempo de contacto superficialmente para soltar la superficie totalmente de la suciedad. Nosotros dentro de las agroindustrias, centros de acopio de hortalizas o centros de acopio de leche cruda, necesitamos programar las limpiezas y desinfección. Los programas de limpieza y desinfección deben garantizar la higiene adecuada de todos los establecimientos, así como el propio equipo utilizado para la limpieza y desinfección. Esto hay que hacerlo en las diferentes áreas y partes del equipo y utensilios que deben limpiarse y desinfectarse. Tiene que nombrarse un responsable para las tareas específicas, además de métodos y frecuencias de limpieza y desinfección, importantísimo, porque muchas industrias, muchas agroindustrias, centros de faenamiento, lo hacen al final y no lo vuelven a hacer durante el trabajo. Entonces, esto tiene que hacerse paralelamente con el trabajo. Y obviamente esto tiene que estar organizado por un método de supervisión. Debe haber una persona encargada de verificar qué se está haciendo. Limpieza y desinfección de equipos, como ya lo dijimos, los métodos de limpieza y desinfección se clasifican según el diseño del equipo. Aquellos que poseen canaletas y cañerías se limpian sin desmontar las secciones. Ese proceso se conoce como limpieza en lugar y técnica de limpieza fuera del lugar. Limpieza y desinfección del lugar. El elaborador debe poseer un programa de limpieza y desinfección escrito que se especifiquen las áreas. Estos se llaman los POEs. Este término es bastante utilizado en la parte de los alimentos. Son procedimientos operacionales estandarizados de sanitización. Todo lugar donde se estén realizando manipulación, transformación de alimentos, tiene que tener un procedimiento operacional estandarizado de sanitización.
lo cual nos permite hasta cierto punto dar fe de que se está haciendo y asegurando la inocuidad de ese alimento para evitar su contaminación. ¿Y qué podemos usar? Por ejemplo, aquí tengo dividido en dos. Aquí hay partes donde nosotros podemos utilizar para la parte orgánica, porque dentro de la producción también existe el manejo de productos orgánicos, ¿sí? Productos certificados como orgánicos que van a mercados especiales, que van a mercados que hasta cierto punto no pueden utilizarse productos químicos, ¿sí? Entonces yo organicé la primera columna, está los productos que se pueden utilizar en la parte inorgánica, es decir, productos que no están certificados como orgánicos. Hablemos del ácido acético, alcohol etílico, alcohol isopropílico, productos cítricos, pergamanato de potasio, ácido sulfúrico, vinagre, amonio cuaternario. Pero si nosotros tentamos como fábrica o como pienso una certificación orgánica, pues tenemos que utilizar peróxido de hidrógeno, ozono, ácido peracético, ácido fosfórico, hidróxido de potasio, hidróxido de sodio y soluciones en base de cloro. Obviamente, esto también podemos utilizarlo para producción, para fábricas que no están con productos orgánicos, ¿sí? Que obviamente la producción orgánica requiere de tiene ciertas restricciones para el uso de agroquímicos. Entonces, lo importante es que ustedes sepan qué pueden utilizar y qué no pueden utilizar y vayan a las fichas técnicas de cada producto. En las fichas técnicas de cada producto podemos observar para lo que se puede utilizar y cómo se lo puede utilizar, y eso tiene que estar plasmado dentro de nuestros procedimientos operacionales estandarizados de sanitización, para que hasta cierto punto demos fe de que ese producto puede ser utilizado, consumido adecuadamente, sin que sea una fuente de contaminación o una posible enfermedad transmitida por los alimentos. Muchas gracias. Hasta aquí mi exposición. No sé si habrá preguntas. Agradecemos la exposición del ingeniero Ramiro Jaramillo de Agrocalidad, quien nos ha ayudado con el tema de limpieza de superficies en contacto con los alimentos. Les recordamos que para hacer las respectivas consultas al ingeniero tenemos la vía del chat. ¿Sí? Dentro del chat ya se han ido generando algunas preguntas que yo voy a ir leyendo, ingeniero Jaramillo. La primera pregunta nos menciona: ¿cuáles son los indicadores microbiológicos del agua para limpieza de superficies en contacto con los alimentos? Para lo cual tenemos la norma INE. La norma INE, no me acuerdo ahorita cuál es la reglamentación, pero se utiliza la misma norma INE de agua potable para el consumo humano, ya que como van a estar en contacto con los alimentos, esa norma, o sea, tienen que ser agua para consumo humano hasta cierto punto. Me olvidé de comentarles, en la actualidad están buscando dos agroindustrias pasantes. Una posiblemente que va a necesitar pasantes para la implementación de una industria conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, de un crédito que se está dando a una asociación, que es de más o menos un crédito de $600,000, que la próxima semana ya se va a ejecutar esa construcción y va a necesitar que se implemente procedimientos de buenas prácticas de manufactura, hablamos procedimientos de sanitización, etcétera, etcétera. Y esta industria va a generar, es una industria láctea que se va a hacer en el Cantón Guano. Si es que desean pasantes para esa agroindustria y gente que quiera hacer tesis en esa agroindustria, tranquilamente pueden mandarme sus contactos a este correo para darles los nexos y que se puedan vincular. De igual manera, hay un proyecto de un centro de acopio de hortalizas que va a necesitar también de pasantes en la parte de darle el valor agregado del empacamiento, para que posiblemente ustedes también puedan participar como técnicos, como ingenieros agroindustriales, posibles ingenieros o egresados, o pueden hacer sus prácticas preprofesionales ahí. Igual manera, Agrocalidad también está recibiendo pasantes para que nos acompañen a hacer este tipo de controles. Importante información que nos comparte, sobre todo pues para nuestros estudiantes, que es el objetivo de nuestro congreso, tener este tipo de contactos. Muchas gracias. Otra de las preguntas que recibimos en el chat
es de Heriberto Tapia, nos pregunta, ¿tienen control de calidad los pollos faenados artesanalmente? ¿Cuántos días le dan vida útil? Y también nos menciona si se han realizado análisis microbiológicos en la carne de pollos. Ya, sí, los centros de faenamiento de aves, tanto artesanales como a nivel industrial, está la competencia de agrocalidad. El control que se le realiza dentro de los faenamientos tiene que tener médicos veterinarios, que son técnicos exclusivos para cada planta de faenamiento, son profesionales acreditados para que implementen lo que es sanitización, la parte sanitaria de las aves, inspecciones ante y post-mortem de las aves, y ellos tienen la obligatoriedad de tener cada centro de faenamiento el asesoramiento de un médico veterinario. Dicho médico veterinario tiene que ir por lo menos una vez a la semana al centro de faenamiento y revisar sus procedimientos para que hasta cierto punto asegurar la inocuidad de ese producto y al final de cada mes enviar informes de inspección anti-postmortem a agrocalidad para verificar cómo está la sanidad de los animales y obviamente el procedimiento del faenamiento de los pollos, ¿sí? Además de eso, nosotros sí hemos realizado análisis de presencia de microorganismos en la que es carne de pollo y lamentablemente ha dado positivo en salmonela en algunas ocasiones. A esos faenamientos de pollo se los ha notificado y se les ha pedido que mejoren el sistema de enfriamiento, ya que por lo regular en los centros de faenamiento el pollo se enfría, no se congela. Se pide que solo se enfríe a 8 grados centígrados. ¿Y cómo lo enfrían? Es en el último lavado, ponen en tanques, ponen bloques de hielo para enfriar el pollo y evitar que el pollo salga a temperatura por encima de los 8 grados centígrados. Es decir, ahí se detectó que hay una falla en el sistema, en el procedimiento. Entonces, ahí se les exigió que mejoren los lavados previos para evitar el contaminante, que en este caso es salmonela, que es un contaminante bien fuerte y bien complicado de manejar si se consume carne de pollo. Por eso es la necesidad de que tanto el pollo, por ejemplo, uno cuando consume pollo no puede poner el pollo y al lado el culantro, porque el culantro se consume crudo. ¿Sí? Al pollo hay que cogerlo y enjuagarlo antes y refrigerarlo. Y si se lo va a cocinar directamente, enjuagarlo ya la cocina y cocinarlo bien. Porque si no, lastimosamente podemos contagiar el salmonela. Y ya se ha dado casos. Aquí mismo en la provincia de Chimborazo ya hemos tenido algunos casos de intoxicación por consumir pollo faenado clandestinamente. Y lamentablemente esto se lo hace después. Se hacen las averiguaciones y ahí se encuentran los centros de faenamiento clandestinos y ahí se procede a la clausura de dichos faenamientos y obviamente, y si quieren seguir funcionando, tendrán que pagar las multas y legalizarse. Gracias, ingeniero Jaramillo. De igual manera, nos preguntan en el chat, nos dicen, al hablar de ETAs como causantes de gastritis en las personas, ¿en cuál de los alimentos se encuentran de manera más frecuente y cómo podemos identificarlo? A ver, no sé si me pregunte, porque me distraje, me vinieron a la oficina a molestar un ratito. Por favor, me informa nuevamente la pregunta. ¿Me repite? Ok. En cuanto a lo que se refiere a las ETAs, la pregunta es, ¿en cuál de los alimentos se encuentran estas de manera más frecuente y cómo podemos identificarlos? Así hablamos de, por ejemplo, la gastritis. Sabemos todos que es el Helicobacter pylori la principal fuente de las ETAs. Y cuando se genera este Helicobacter pylori es cuando un alimento está mal preparado, mal cocinado o mal procesado, ¿sí? Y este problema se ha vuelto hasta cierto punto general aquí en la provincia de Chimborazo, ¿sí? Directamente, nosotros, por ejemplo, si hablamos a nivel de quesos, lamentablemente, nosotros como área de inocuidad de los alimentos y como agrocalidad no hemos hecho un análisis para ver si hay la presencia del Helicobacter pylori, por ejemplo, en el quesillo, que es un queso que no está pasteurizado, ¿sí? Y es uno de las variantes, uno de los posibles contaminantes donde se puede encontrar este tipo de enfermedades. Y, por ejemplo, lamentablemente, aquí en Chimborazo todavía se da
se da casos de brucelosis. No hace mucho tiempo, antes de la epidemia, tuvimos un caso de un niño de 9 años con brucela. Y el niño, por ejemplo, no era un hijo de un productor, de alguien que consume leche, leche de sus vacas. Era una persona de Yaruquíes. Era un niño de Yaruquíes que la mamá acostumbraba a consumir leche comprada sin pasteurizar. Entonces se dan cuenta del grave riesgo de consumir un producto que no tiene un registro sanitario y que posiblemente procede de un productor que está manejando bien las cosas. Entonces, por eso, dentro de la normativa de agrocalidad, lamentablemente la normativa de agrocalidad se reformó y recién se está sacando una resolución para prohibir nuevamente la venta de leche cruda directamente al consumidor. Recién va a salir esa resolución, esperemos que salga a finales del mes de octubre o inicios de noviembre para nosotros nuevamente prohibir la venta de la leche que se está dando ahorita en mercados y lo cual esa leche no da garantía de que no tenga antibióticos o no tenga peor aún un neutralizante. Otra de las preguntas que nos hacen a través de la vía chat es, durante la emergencia sanitaria, ¿cómo se ha realizado el control de producción en empresas agroindustriales? A ver, durante la emergencia sanitaria, lamentablemente, o sea, como todo el mundo, nos tocó encerrarnos a nosotros como agrocalidad aproximadamente solo un mes. A mediados de abril ya salimos a trabajar casi normalmente porque, dada la necesidad del incremento de centros de faenamiento clandestinos. Lamentablemente, la gente, debido a que no había centros de faenamiento abiertos, porque los centros de faenamiento, la gran mayoría cerraron, comenzó a faenar y hubo un grave problema de centros de faenamiento clandestinos y lamentablemente a partir de abril se comenzó a hacer decomiso de carne de cerdo en especial, que era faenada clandestinamente, era faenada tras patio, era faenado directamente en veredas y se tocó decomisar y a raíz de esto salió la resolución 193 en la cual nosotros ya se obliga que todo centro de faenamiento emita un certificado de origen. Dicho certificado de origen tiene que dar la información de dónde proviene y la durabilidad de ese alimento para que nosotros podamos hacer el seguimiento en tercenas y mercados. Y es aún más, nosotros nos aseguramos, por ejemplo, en mercados para que llegue el control allá, si es que dentro de un mercado se encuentra una canal, sea esta de porcino, de res o de borrego, faenada clandestinamente, el responsable de esa canal que estés allá adentro no es el tenedor, al tenedor solo se le decomisa. El responsable es el representante legal de ese mercado, que es el alcalde. Es decir, el control va a ir contra el alcalde, porque sus inspectores municipales no están haciendo su trabajo. Y ese es algo, estamos poniendo un hito, porque lo mismo sería con los alimentos procesados, que eso debería hacerse a sí mismo. Si se encuentra un alimento procesado dentro del camal, dentro de los mercados, porque los mercados se sobreentiende que deben tener inspectores y los inspectores tienen que revisar qué es lo que se vende allá adentro. Si debe ser el responsable, el representante legal que es el municipio. Es decir, ahorita los inspectores en lo que es cárnicos están al día ellos tratando de cumplir. Ellos están revisando tanto la entrada de cárnicos, revisando que vengan con su certificado de origen, que vengan del camal de Chamo, del de Riobamba, del de Colta, de cualquiera de los camales acreditados, y lo mismo es carne de pollo. ¿Sí? En el sector lácteo, los controles se siguieron haciendo. Yo mismo me acuerdo, si no me falla la memoria, creo que el 30 de abril realizamos un operativo en Chunchi, por petición de la alcaldía, porque los lecheros comenzaron a llevar leche por debajo de los precios y sin ninguna constatación de calidad. Y en esas épocas estaba el precio de la leche súper alto. Entonces se realizaron operativos de control de leche cruda y desde ahí se comenzaron a hacer los operativos normales, es decir, agrocalidad solo paró casi un mes. Y se viene realizando operativos y se seguirá realizando operativos con el afán de precautelar la salud de los consumidores. Muchas gracias. Como una pregunta también está, ¿cuáles son los requisitos para obtener permisos de funcionamiento para un camal? A ver, los requisitos para obtener permiso de funcionamiento, ahí vienen dos situaciones. ¿Hablamos de centros de faenamiento de ámbito industrial o hablamos de centros de faenamiento de ámbito artesanal? Obviamente de ámbito industrial es un procedimiento que es un poco más
más grande y es un poco engorroso. Por ejemplo, ahorita en Cumandá están queriendo, en el Cantón Cumandá, quieren hacer un nuevo centro de faenamiento. No, quieren hacer su primer centro de faenamiento porque no lo tienen y obviamente debido a la normativa, ellos necesariamente tienen el municipio que dar ese servicio. Entonces, de ahí viene que tiene que presentar un proyecto, el proyecto tiene que estar sustentable a nivel económico, a nivel técnico y a nivel ambiental. Además de eso, tiene que cumplir una serie de... Tiene que estar de acuerdo a la ley de sanidad agropecuaria, el reglamento de la ley de sanidad agropecuaria. Ese reglamento ustedes lo pueden encontrar en internet tranquilamente y lo pueden descargarse si quieren saber cuál es lo necesario para que un camal, un centro de faenamiento de especies mayores, esté en funcionamiento. Ahora, si hablamos de un centro de faenamiento artesanal, por ejemplo, un faenamiento de pollos, no es muy complicado. La idea es que ese centro de faenamiento primeramente tenga un RUC y dentro de sus actividades esté el faenamiento de aves de corral, ¿sí? Esa sería una actividad. Otro es tener también el certificado del MIPRO, es decir, el certificado del MIPRO para ver si es un faenamiento artesanal, si es un MIPYME, si es una microempresa o una empresa. Para nosotros tener el sustento de que lo podemos decir artesanal. Si es MIPYME, puede ser artesanal también. Entonces, por lo regular salen MIPYME o artesanales. ¿Sí? Otra de la situación es tener la infraestructura adecuada. Es decir, la infraestructura adecuada quiere decir que, por ejemplo, pisos y paredes de fácil limpieza, que sea antideslizante, unión entre pisos y paredes cóncava, tener el proceso en forma de U para evitar la contaminación cruzada, es decir, tiene que por una puerta entrar los animales vivos y por otra salir los animales faenados. Tener procedimientos de sanitización, tener el asesoramiento de un médico veterinario acreditado por Agrocalidad en lo que se refiere a inspecciones anti post-mortem y obviamente patente municipal y el permiso ambiental, que eso lo puede dentro de un plan de acción ir logrando después de 6 a 8 meses. Entonces, reiteramos nuestro agradecimiento al ingeniero Ramiro Jaramillo de Agrocalidad, quien nos ha despejado de una manera muy concreta todas las dudas con respecto a este importante tema, como es la limpieza de superficies en contacto con alimentos, además de otras inquietudes que han ido surgiendo en base a esta disertación tan importante. Muchísimas gracias, ingeniero Ramiro Jaramillo. Muchas gracias a ustedes. De igual manera, vamos a hacer la invitación para el día de mañana para que nos acompañen